Pod. Aliadas y aliados del puti, rescatadas y rescatadoras, bienvenidas a la epopeya de la libre elección y el trabajo sexual voluntario. Que Ana de Miguel os bendiga, explotadas y burguesas. Ascendamos hasta la atalaya del privilegio, donde moraremos como mantenidas por los siglos de los siglos. ¿Percibís esa agitación volviéndose terremoto? ¿El rumor de una luz de tacones de aguja creciendo en derredor? ¿El rugir de una tormenta de traseros tuerqueantes? Es el último estertor de la monogamia agonizante, el epitafio de la heterosexualidad, el lamento agónico de la moral sexual herida de muerte. Ha llegado Mundo Puti y aquí está su humilde o no tan humilde profeta. Soy Rach Redlick, bioinformático, tuitero y camputi. Bienvenidos a la cuarta y última entrega de la demanda de Pandora. Sin más preámbulos, permitidme presentaros a un polémico, controvertido y escandaloso personaje de ficción. Hoy, hermanas, conoceremos al putero samaritano. La trata con fines de explotación sexual es consecuencia directa de la demanda de la prostitución. En España estamos a la cabeza de la Unión Europea en consumo de sexo de pago. Son ellos, los clientes, los que alimentan y mantienen un negocio del que no se tienen cifras oficiales, pero que mueve al día sumas millonarias de dinero. En este vídeo deconstruiremos la figura del cliente de servicios sexuales, proponiendo un papel activo del consumidor como agente colaborador en prevención de riesgos o lucha contra el crimen, y plantearemos una serie de medidas orientadas a favorecer estas actitudes del demandante. En la descripción disponéis de enlaces para navegar los diferentes contenidos del vídeo, descargar y contrastar la bibliografía que utilicemos. Si bien recomiendo ver el disclaimer en la primera parte de la demanda de Pandora, donde explicamos la intencionalidad del reportaje, en previsión de nuevas controversias, este capítulo incluye además su propio disclaimer. ¡Vamos con ello! En este bloque citaremos el testimonio de militantes abolicionistas cuyo discurso sobre la demanda de servicios sexuales es diametralmente opuesto al de Mundo Puti. No pretendemos tergiversar, manipular o sacar de contexto estas declaraciones. Citamos a estos activistas porque al menos una parte de su historia personal y argumentario es perfectamente ambivalente y compatible con las reivindicaciones pro derechos. Algunos de estos referentes abolicionistas apoyan, de hecho, la criminalización de la demanda. Nuestra intención no es transmitir lo contrario, sino probar que la narrativa pro derechos está en línea con los objetivos y argumentos que históricamente compartimos con el abolicionismo no punitivista. Este vídeo tampoco pretende exaltar la figura del cliente de servicios sexuales. Nuestro objetivo es hacer una propuesta alternativa en torno al papel del consumidor. No buscamos negar, minimizar o invisibilizar la violencia ejercida por algunos demandantes, sino de construir la figura del cliente destacando actitudes recogidas en rigurosos estudios de campo que nos permitan desarrollar una propuesta sensata y realista de intervención sobre el consumo. El cliente es una figura ambivalente, que puede ser tanto causa de perjuicio como beneficio. Este vídeo pretende describir cuáles son esas actitudes beneficiosas y averiguar cómo favorecerlas. Desde mi experiencia, creo que puedo hablar sobre el putero desde dentro, ya que no va a venir ningún putero a hablar, hablo yo. No todos serán violentos. No, o sea, eso tampoco me gusta cuando dicen, no, es violento, sí, violencia simbólica, sí, toda. Pero luego físicamente no. Amelia Tiganus, superviviente, activista vegana y abolicionista, una influyente figura cuya denuncia contra la trata y explotación de personas vulnerables compartimos y cuya historia personal mencionaremos en fragmentos a lo largo de este vídeo. Amelia fue una integrante de la plataforma Feminicidio, cuyo testimonio como superviviente de trata y abusos continuados en la adolescencia constituye una legítima y necesaria denuncia contra las redes de trata. Organizaciones criminales que habitualmente aprovechan la vulnerabilidad de personas en situación de exclusión para obtener su consentimiento con la promesa de facilitar sus proyectos migratorios, atrayéndolas hacia un abyecto sistema de explotación organizada. Después de ser violentada sexualmente durante 5 largos años en el Estado español, tardé todo ese tiempo para identificarme como víctima de trata.
Primero porque no sabía muy bien qué es lo que era la trata, y segundo porque gracias a la imagen que se transmite mayoritariamente a través de los medios de comunicación, las mujeres víctimas de trata son mujeres fácilmente reconocibles, encerradas, golpeadas, secuestradas y todo ello. Y cuando descubrí que realmente de lo que se trata es de que alguien se aproveche de tu situación de vulnerabilidad, te traslade, te acoja, o sea, todo lo que explica el protocolo de Palermo, con el fin de ser explotada sexualmente, y que el consentimiento dado en esa situación, por supuesto, no es válido a nivel jurídico. Entendí que lo que yo había dado no era un consentimiento, porque el consentimiento no es igual a resignación. Y ahora sí, permitidme invocar al puti para trascender mi forma humana. Se avecina un contenido controvertido que excede mis posibilidades mortales. Esta es la conclusión de la demanda de Pandora. Esta es la última pantalla, el final boss. Esta es la transformación definitiva, sin más preámbulo. Por el poder del prisma lunar, putimorfosis. ¿Os suena GAATV, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres? Pues me atrevería a decir que es el organismo pro derechos más relevante a nivel internacional. La alianza está integrada por un potente bloque de organizaciones asociadas que amalgaman hasta un centenar de iniciativas por los derechos de las personas migrantes, instituciones contra la trata y organizaciones por los derechos de la mujer, así como multitud de grupos autoorganizados de trabajadores migrantes, domésticos, sexuales y supervivientes de trata. GAATV es una organización de organizaciones pro derechos. Es como la contrapartida de CATV, de Corte Abolo. La Alianza y los abolos de CATV fueron asesores clave de Naciones Unidas en la confección del Protocolo de Palermo, que es el marco internacional para la prevención, represión y sanción de la trata de personas. Bueno, que son una metaorganización de proderechos muy importante, reconocida e influyente. GATV es lo más. Para el desarrollo de sus funciones, la Alianza realiza diversas actividades de investigación y comunicación. Hoy hablaremos de uno de esos trabajos cuya publicación lleva por título Más allá de los eslóganes de oferta y demanda. En este extenso informe, la Alianza evalúa la eficacia de diferentes políticas orientadas a la penalización de la compra de servicios sexuales y desarrolla su propia propuesta de intervención sobre la demanda. La investigación concluye a favor de la despenalización del trabajo sexual como contexto donde aplicar una batería alternativa de estrategias con enfoque de derechos humanos dirigidas al consumidor. Los grupos pro derechos y sus organizaciones aliadas contra la trata han intentado orientar el concepto de demanda hacia una óptica basada en derechos humanos, tratando de combatir la demanda de sexo sin protección, de reducir la demanda de prácticas de explotación laboral en el comercio sexual y de concienciar a los clientes sobre la importancia del tratamiento ético y respetuoso de las y los trabajadores sexuales. Muchas organizaciones pro derechos también abogan por despenalizar el trabajo sexual consensuado mientras se mantienen las sanciones penales que ya existen contra la violencia hacia las trabajadoras. Junto a sus aliados argumentan que la descriminalización del trabajo sexual consensual podría ayudar a prevenir el mal uso de leyes contra la trata que se utilizan para castigar a las trabajadoras sexuales, empoderar a las mujeres para gestionar y negociar sus condiciones de trabajo frente a los clientes, ayudar en la lucha contra la trata favoreciendo la cooperación entre policía y trabajadoras sexuales, reducir la violencia policial contra las trabajadoras sexuales y permitir que los trabajadores sexuales denuncien situaciones de violencia y explotación sin temor a ser arrestados. El estudio señala que las organizaciones de trabajadoras sexuales se oponen tenazmente a las políticas de terminación de la demanda, entre las que figura el modelo nórdico, argumentando que son las condiciones de trabajo y no la demanda el principal determinante de su bienestar y calidad de vida. La Alianza propone que las intervenciones enfocadas al consumo no deben centrarse en reducir la demanda de servicios sexuales en general, sino la demanda de prácticas explotativas en particular, construyendo así un marco basado en derechos humanos y laborales tan eficaz como respetuoso por oposición a las fracasadas políticas promocionadas por organizaciones neoabolicionistas. Vamos, propone atacar las causas de las malas condiciones del trabajo sexual en lugar de atacar al propio trabajo sexual. Si habéis visto Puticonsumismo, la tercera parte de este reportaje, recordaréis el paper de Anderson y Davidson, una investigación sobre la relación entre trata y demanda financiada por el Ministerio de Exteriores del gobierno sueco abolicionista y coordinada por la Organización Internacional para las Migraciones, que es un organismo asociado a Naciones Unidas. Pues las autoras de este trabajo proponen
proponen coincidentemente la reducción de prácticas explotativas en el comercio sexual como objetivo funcional de una intervención útil sobre la demanda, y coinciden con la alianza en que la ocurrencia de estas prácticas explotativas no está directamente correlacionada con la demanda, sino que se explica a través de otros factores como la naturaleza desregulada del empleo en los segmentos de mercado donde trabajan, la abundante oferta de mano de obra explotable, así como el poder y maleabilidad de las normas sociales que regulan el comportamiento de empleadores y clientes. Un cuarto de los hombres con experiencia en la compra de sexo afirmaron que los clientes deberían ofrecer ayuda para que esas mujeres puedan escapar, y más de la mitad dijeron que deberían reportar casos de abuso a la policía. Ojo que el trabajo de O'Connell-Davidson también introduce al demandante como agente colaborador en la lucha contra la explotación. El paper examina una serie de entrevistas semiestructuradas a consumidores de servicios, tanto domésticos como sexuales, de nacionalidades sueca, tailandesa, india e italiana. Davidson encuentra grandes diferencias de comportamiento entre estos consumidores asociadas a su respectivo contexto sociocultural y concluye que, dado que estas actitudes parecen modularse a través de estas normas sociales, una intervención eficaz debe enfocarse hacia la educación en igualdad y el compromiso contra el crimen para activar los mecanismos de responsabilidad social del consumidor. Vamos, que el comportamiento de los clientes estaba tan influido por el entorno social que cuando migraban de un país a otro, adoptaban las costumbres de los clientes del lugar de destino. Así, por ejemplo, nuestras entrevistas con hombres indios que compraban sexo en el Barrio Rojo y con hombres daneses que compraban sexo en salones de masaje revelaron notables diferencias sistemáticas entre ambos grupos en cuanto a su percepción de qué prácticas son o no aceptables como compradores de sexo. Es improbable que esta variabilidad refleje diferencias individuales de personalidad, ya que se explica más fácilmente a través de los diferentes estándares socialmente acordados respecto a cuál es la forma apropiada y correcta de comportarse en el mercado de sexo comercial. Estas ideas se refuerzan con la respuesta del Estado o con su falta de respuesta frente a fenómenos tales como la violencia contra las prostitutas por parte de clientes y empleadores, o como la explotación de menores de edad y víctimas de trata. Es de hecho deprimente cuán maleable resulta la moralidad de las personas en cualquier contexto de mercado y qué tan rápido pueden adaptarse a prácticas que antes habrían considerado explotativas siempre que nadie les detuviese y otras personas pareciesen comportarse de manera similar. Esto quedó muy claramente ilustrado en nuestras entrevistas con empleadores occidentales de trabajadoras domésticas en Tailandia, que en Europa o Estados Unidos nunca hubieran soñado con pedirle a nadie que trabajara 14 horas al día durante 6 o 7 días a la semana por una miseria, pero que no mostraban reparo en imponer tales condiciones de trabajo a sus empleadas domésticas en Bangkok, dado que los empleadores locales también lo hacían y las autoridades no intervenían. Del mismo modo, la investigación con turistas sexuales occidentales que visitan países en desarrollo sugiere que sus expectativas respecto a los precios de las trabajadoras sexuales y las prácticas demandadas se alinean con las costumbres imperantes en el mercado sexual orientado a turistas del país que visitan. Un poco, yo hablo de esto porque, por ejemplo, en el Estado español, el putero español, comparándolo con el putero mexicano, por ejemplo, hay una gran diferencia porque la violencia que se ejerce, por ejemplo, por poner un ejemplo, en México es brutal, es mucho mayor. En cambio, aquí en España los puteros, bueno, gracias a las campañas de sensibilización que ha habido en las redes sobre la trata y tal, bueno, no quieren participar en esa explotación de las mujeres, no quieren sentirse parte de la mafia, porque también los medios de comunicación lo que han hecho ha sido transmitir la idea de la víctima perfecta, como si una víctima fuera reconocible fácilmente. La misma policía dice que no puede identificarla. ¿Cómo la va a identificar un putero con la cartera en la mano? En esta intervención radiofónica, la activista vegana y superviviente de trata Amelia Tiganus destacaba el papel del contexto cultural en la configuración de las actitudes del consumidor de sexo. La superviviente coincide con O'Connell-Davidson en que el entorno social modula el comportamiento de los demandantes. Señala que no existe una demanda específica de trabajadoras tratadas y destaca que, de hecho, el cliente rechaza la idea de consumir servicios forzosos. Si bien Tiganus reconoce que la principal limitación de estas intenciones radica en la dificultad para identificar a las víctimas, también reconoce que las campañas tienen efectos positivos y que el contexto influye reduciendo la violencia. ¿Recordáis a nuestro viejo conocido, el profesor André Di Nicola? Se trata de un prestigioso criminólogo e investigador de la Universidad de Trento y coordinador del grupo eCrime, que trata en una de sus investigaciones algunas de estas cuestiones que comentaba Tiganus, como la problemática alrededor de la identificación de las víctimas o el hecho de que no existe una demanda específica de trabajadoras tratadas por parte del consumidor.
En conclusión, este esfuerzo comparativo parece demostrar que en los 4 países investigados la demanda de servicios forzosos opera indirectamente y no puede diferenciarse de la demanda de servicios sexuales comerciales ordinarios, además de que independientemente del indicador utilizado, es complicado incluso para el cliente reconocer si una mujer es o no víctima de trata. Este era un fragmento del libro publicado por Di Nicola en 2009 que contiene los resultados de una investigación financiada por la Comisión Europea en el contexto del programa AGIS contra la trata de seres humanos. Entre las organizaciones colaboradoras de este proyecto figura el propio Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Crimen, la institución competente en materia de trata del Estado neoabolicionista. El estudio tiene cierto paralelismo metodológico con el trabajo de O'Connell Davidson. Extrae sus conclusiones triangulando 3 aproximaciones de recogida de datos en muestras de 4 países europeos, a saber, entrevistas presenciales, cuestionarios anónimos online y etnografía virtual sobre foros y chats de clientes. Un trabajo de campo desarrollado en Italia, Holanda, Rumanía y Suecia. Como señalábamos, una política de prostitución que permita a los clientes distinguir mejor entre trata y prostitución voluntaria también puede prever sanciones más estrictas para los consumidores de este segmento del mercado, el de servicios forzosos. En este sentido, nuestra investigación encontró que las sanciones no parecen desalentar a los clientes que buscan sexo comercial, excepto en caso de que la identificación de víctimas de trata sea sencilla. En relación a esta cuestión, se puede discutir que cuanto más facilite una política esta distinción entre trata y prostitución, mayor es la severidad de las sanciones que pueden aplicarse a los transgresores. La experiencia holandesa ha dado algunos pasos en esta dirección, ya que los clientes de prostitutas legales son empleados gracias a su perspectiva privilegiada en la lucha e identificación de clientes de víctimas de trata. Además, las investigaciones deben también prestar atención a los agentes facilitadores que operan en la cadena de la trata, tales como propietarios de burdeles, taxistas, traficantes de inmigración, etc., para desmantelar las redes criminales tras este fenómeno. Buceando los entresijos del infame mercado sexual holandés, Di Nicola localiza la pista de un escurridizo y cuestionado espécimen, la pista del putero samaritano. El profesor Andrea, en consecuencia, aconseja a los estados favorecer el papel activo del cliente como agente colaborador en la lucha contra la trata y la explotación. Al final, los clientes de prostitución, proceda o no de la trata, son seres humanos con los mismos defectos y virtudes que el resto, o quizá incluso más virtudes cuando se les compara con algunos agentes políticos. Una aproximación más apropiada y multidimensional a su fuero interno y al nuestro puede ser útil para desenmascarar la hipocresía frente a la virtud y a los clientes frente a los tratantes, ayudando así a las víctimas mientras se castiga severamente a los infractores. No tienen conciencia, piensan que no, por Dios, si yo me enterase que esa mujer está esclavizada, yo no compraría. Sin embargo, Carmen no está a favor de perseguir a los clientes porque en los casos de trata, algunos, dice, pueden ayudar. Los clientes tienen que ser aliados contra la trata, porque de hecho hay clientes que llaman a la policía. Esta era la antropóloga Carmen Meneses Falcón, una investigadora de la Universidad Pontífica Comillas. En 2015, Meneses coordinó con nuestro otro conocido Jorge Uroz la elaboración del estudio titulado Apoyando a las víctimas de trata, una investigación comisionada por la Delegación del Gobierno español para la Violencia de Género que pretendía conocer las necesidades de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual para diseñar políticas de intervención eficaces. El informe contiene entrevistas con informantes clave entre los que figuran personalidades del sistema judicial, profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y representantes de hasta 24 ONGs que trabajan con víctimas de trata a lo largo de 9 comunidades autónomas. También incluye una encuesta sobre hábitos de consumo de servicios sexuales con una muestra de más de 1.600 hombres, así como entrevistas abiertas con 17 de estos clientes. Os quiero enseñar algunos fragmentos de este informe donde se recogen distintos relatos de autoridades policiales en que los clientes resultan ser informantes clave de operaciones contra la explotación, clientes motivados, eso sí, por situaciones de enganche emocional. Entonces un cliente se enamoró de esta chica y esta chica le dijo que ella estaba ejerciendo la prostitución forzosamente. Entonces este cliente se puso en contacto con la Guardia Civil y automáticamente se desplazó allí al lugar y se cogió a la chica. Fue una patrulla de uniforme, se nos entregó a las unidades de investigación y a raíz de ahí se empieza a hacer una operación. Guardia Civil. ¡Ay! ¡Es un gusano! ¡Un estudiante universitario no puede pasear por ahí con Ray! Bunny, Armando no es un gusano, es un señor imponente. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Esa es una relación ilícita! Las reglas dicen que nosotras no debemos hacer eso. En este último caso, el cliente estuvo casado con una de las mujeres que ejercía la prostitución y que había sido tratada, ayudándole él mismo a salir.
Los casos de colaboración y ayuda de los hombres a las mujeres que tienen dificultades se suelen asociar a situaciones de enganche emocional o sentimientos de amor hacia ellas. Es ahí, en ese contexto, donde se encuentran la mayor parte de las colaboraciones masculinas, cuando a las mujeres les importan. Aunque podríamos citar otros varios relatos, y si bien este vídeo no intenta ser un ejercicio de cherry picking, ya que más adelante cuantificaremos la frecuencia con que los clientes exhiben estas actitudes, vamos a continuar con un testimonio de especial relevancia, el de la superviviente abolicionista Amelia Tiganus. Y aproveché para escaparme cuando recuperé mi pasaporte un día, después de que el proxeneta recibiera la llamada de un policía avisarme de que esa noche iba a haber una redada. Y esa noche todas teníamos los pasaportes y las que parecían ser menores de edad no estaban esa noche, ¿no? Y con el pasaporte en la mano decides largarte. Sí. ¿Y te escapas? Me escapé, pues convencí al final a un demandante de prostitución que me llevara a otro prostíbulo. Y me fui a otro club porque seguía pensando de que eso que me habían contado era verdad, que podía conseguir ese dinero para rehacer mi vida. En esta entrevista, la superviviente explicaba cómo escapó del burdel operado por la red de trata que la había captado y que retenía su documentación. Sorprendentemente, esta fuga se produjo en parte gracias a la colaboración de un cliente, un putero samaritano, que la trasladó a un nuevo club en donde continuaría el periplo de su accidentada carrera como trabajadora del Alterne, esta vez sí alejada de la organización criminal que facilitó su migración hacia el Estado español. Como señalan Meneses y Nicola, los clientes pueden jugar un valioso papel en la detección y asistencia de las víctimas. Curiosamente, el propio testimonio de Tiganus da fe de este rol del consumidor. Estamos hablando de la superviviente estandarte del movimiento abolicionista nacional. El equipo de Meneses, en sus conclusiones, sugiere reencauzar el papel del demandante a través de la educación y el contexto cultural que O'Connell Davidson planteaba como crucial en la construcción de la conducta del consumidor, un fenómeno reconocido por la propia Tiganus cuando comparaba a los demandantes mexicanos con los nacionales, concluyendo que la violencia es mucho menor y las campañas de sensibilización de hecho sí funcionan. Esta es exactamente la misma conclusión a la que llegaba Di Nicola con su propia metodología en su investigación transnacional de construir la figura del cliente dirigiendo las campañas a obtener su complicidad y colaboración. Hay un sector importante de los hombres que pagan servicios sexuales que colaborarían y ayudarían a las mujeres que ejercen la prostitución coactivamente o son víctimas de trata. Por ello merecería la pena realizar una campaña de sensibilización contra la trata adaptada a las circunstancias de los clientes de prostitución para que sea lo más eficaz posible. Pero hay gente, noticias que no han salido a raíz de otra investigación, no han salido a través de unas comunicaciones internacionales, no. Ha sido un vecino el que nos ha contado una historia. Ha sido un cliente que se enamoró de una chica de un local de Alterne, cuando la otra le dijo que no puede ir contigo el domingo al cine, que es que no puedo, es que no me dejan. Entonces empezó el otro a tirar un poco del hilo y es cuando le dijo que tenía una deuda de 5.000 euros. Mira, me he enamorado hasta las trancas, toma los 5.000 pavos, tómate los dos. Y dice, no, que esto no funciona así, que giros tengo que pagar poco a poco. Entonces el otro fue cuando vi un poquito las cosas extrañas. Pero tú no estás aquí porque quieres. Hombre, si te lo cuento al principio le quito la gracia. Y fue el que se puso en contacto con nosotros, en uno de los casos. Obviamente esa persona no iba a ir a una comisaría de distrito a denunciar un hecho como este. Gracias a este teléfono, bueno, igual que este, se han sacado más temas de pisos, incluso de citas, que es tan complicado la investigación en estos sitios. En los casos anteriores, el temor a poner una denuncia y a que la víctima lo niegue y se encuentre en una situación difícil como consecuencia de su actuación sería otra de las razones para que los hombres no hagan nada ni denuncien la situación de las mujeres. Enseguida surge la idea de que ella, como víctima, debería ser la que denuncie y que ellos podrían ayudarla a poner esa denuncia. Meneses señala que algunos obstáculos como la falta de anonimato previenen al cliente de colaborar abiertamente con las autoridades, pero pensemos no ya en que se facilite más o menos discreción, sino en que el Estado considere a este cliente un criminal. ¿Qué creéis que ocurre cuando la compra de servicios sexuales constituye un delito? El modelo nórdico desincentiva la colaboración del cliente. Las políticas punitivas neoabolicionistas anulan todo mecanismo de complicidad entre el consumidor y las autoridades.
Si en algún momento la poli sueca ha servido como un canal mediante el que los demandantes pudiesen reportar casos de victimización, desde 1999 la Juta se ha convertido en un agente punitivo con el que no cabe la colaboración, un actor que persigue y hostiga, una autoridad represiva a la que las propias víctimas perciben como el enemigo al saberse expuestas al desahucio y la deportación si desvelan su condición de trabajadora sexual. Siguiendo con esto de los mecanismos para facilitar la colaboración ciudadana, quiero volver a la ponencia que os había adelantado con José Nieto, el jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, perteneciente a la UCRIF, que es una de las máximas autoridades policiales en materia de trata de seres humanos en el Estado español. ¿Por qué se lanza un teléfono gratuito, sin rastro de llamada y un correo electrónico? Porque sabemos que hay gente que puede haber visto algo raro. Si no tenemos un teléfono, no tenemos un correo electrónico, os lo digo como que estoy aquí, que nadie va a ir a una comisaría de distrito a denunciar, esperar 2 horas para denunciar lo que he visto yo en un club alterno, un club de estos con lucecitas y tal y cual. Seguro que nadie lo va a denunciar. Por lo tanto, llamas al teléfono, yo no quiero saber si te llamas Manolo, te llamas Juan o te llamas Paco, me da absolutamente igual. Dame o dime lo que has visto. ¿Y en qué sitio lo has visto? ¿Hay gente en peligro urgente o no es tan urgente? Dime, dame datos, que yo no quiero saber cómo te llamas. Me da absolutamente igual. Y es como igualmente con el correo electrónico. Dame la información, dame el iter criminis, que yo ya me buscaré la vida. José Nieto sobre la importancia del anonimato en la colaboración ciudadana. Pero volvamos a los resultados de las 2 encuestas que contiene el informe de Meneses y Uroz, que ahora es cuando intento ponerme cuantitativo. Entre el 45 y el 54% de los clientes afirmaba que llamaría a la policía si encontrase una persona que está siendo coaccionada para ejercer trabajo sexual. Meneses repitió recientemente esta encuesta para otra investigación utilizando una muestra de 1048 hombres españoles que distingue las respuestas de consumidores y no consumidores de servicios sexuales. Sorprende, por cierto, que los no consumidores se declaraban menos dispuestos a denunciar cuando se les hacía la misma pregunta, los cuales, por cierto, también se mostraban más favorables a la criminalización de las trabajadoras sexuales. Es decir, los no consumidores se declaran menos favorables a ayudar a las víctimas de trata y más favorables a multar a las putis. Es como si, de hecho, los demandantes estuviesen más concienciados. Podríamos discutir en qué medida esta voluntad de colaborar se traduce en denuncias e iniciativas de asistencia reales por parte de los clientes. Es decir, hasta qué punto los encuestados no están simplemente diciéndolo de boquilla y a la hora de la verdad su colaboración pudiese resultar irrelevante o anecdótica. ¿Sabéis quién ha abordado indirectamente, eso sí, esta cuestión? La periodista neoabolicionista Julie Bindel en su estudio Los hombres que compran sexo, un trabajo coordinado por la infame psicóloga clínica y lobista antitrabajo sexual Melissa Farley, un trabajo encargado, financiado y publicado por la ONG que la propia Farley fundó y que la propia Farley dirige. El estudio se elaboró en 2009 a partir de una serie de entrevistas estructuradas sobre una muestra de un centenar de clientes a quienes Bindel, entre otras muchas cosas, preguntó si alguna vez habían reportado a las autoridades sus sospechas acerca de un caso de trata o prostitución coactiva. A pesar de conocer que existe el problema de la trata y la coacción, solo 5 de estos 103 hombres informaron de sus sospechas a la policía. Temían perder el anonimato, especialmente por miedo a que sus familias descubriesen que utilizaban prostitutas. Aunque el estudio de Bindel adolece casi deliberadamente de la limitación de no haber preguntado si los clientes habían detectado alguna vez indicios de trata o prostitución coactiva, permite al menos concluir que, como mínimo, cerca del 5% sí ha reportado sus sospechas a las autoridades tras encontrar una situación de este tipo. Evitando preguntar a los encuestados si alguna vez han identificado a una víctima de trata, la autora hace imposible calcular qué proporción de ellos reportan esta situación. O sea, si resultase que solo esos 5 clientes hubiesen detectado indicios de trata, entonces resultaría que todos, el 100%, los han reportado. Sorprende en todo caso que incluso la muestra del estudio de una pieza radical, transexcluyente y neoabolicionista como Julie Bindel contenga hasta 5 especímenes de esta escurridiza criatura criptozoológica. Me refiero al putero samaritano. Pero es que además coincide con Nieto y Nicola en que el anonimato es un factor clave para facilitar la colaboración del demandante. Es más, incluso aunque solo tengamos certeza de que el 5% de estos clientes ha reportado indicios de trata, esto tampoco significa que solo el 5% de las víctimas reciba ayuda de los consumidores.
Asumamos, por ejemplo, la situación más desfavorable, es decir, que aun contradiciendo a Meneses, Nicola y a la propia Tiganus, absolutamente todos los clientes hubiesen conseguido identificar a una víctima de trata. En este supuesto, cada vez que una víctima transmite su situación a un cliente, este le concede como mínimo, y según el trabajo de Bindel, una probabilidad entre 20 y 5% de que su caso sea puesto en conocimiento de las autoridades. Si consideramos este evento como un suceso binomial donde cada servicio constituye un ensayo y asumimos que la víctima ofrece unos 5 servicios al día, al cabo de una semana la probabilidad de obtener al menos un éxito es de alrededor del 70%, y al cabo de 2 semanas tras haber ofertado 50 servicios, la probabilidad de que su caso sea reportado por al menos un cliente, considerando la probabilidad acumulada de los diferentes ensayos, es ya de cerca del 90%. Es decir, incluso aunque contrariamente a lo observado por Meneses y Nicola, solo existiese un reducido número de clientes concienciados, sería muy probable tropezar con uno de ellos tras un puñado de servicios. Esos son los números hasta el 31 de octubre, falta toda noviembre. Tenemos casi 900 comunicaciones. Hemos sacado 7 temas que no se hubieran sacado en una denuncia, no se hubieran sacado tras una investigación porque eran temas, noticias que no han salido a raíz de otra investigación, no han salido a través de unas comunicaciones internacionales, no. Ha sido un vecino el que nos ha contado una historia, ha sido un cliente que se enamoró de una chica de un local de Alterne. Vamos a ponernos cuantitativos con José Nieto también. ¿Qué proporción del pastel de la lucha contra la trata representan estos 7 temas? Pues según el Instituto Nacional de Estadística hubo 39 tratantes condenados en 2013. Dependiendo del año, hasta el 30% de estos casos de trata están relacionados con explotación laboral. Pero imaginemos la situación más desfavorable a nuestra tesis, es decir, que todos los casos de 2013 involucrasen explotación sexual. Si, como dice Nieto, durante ese año se descubrieron 7 casos mediante la colaboración de los clientes en un periodo de 6 meses, podríamos asumir unas 12 investigaciones a lo largo de todo el año, que si bien podrían implicar más de una condena o acabar desestimadas, constituyen potencialmente, y en la situación más desfavorable, alrededor de 1/3 de las 39 condenas de 2013. Es decir, como mínimo 1 de cada 3 tratantes condenados en el Estado español durante 2013 podría haber sido procesado en colaboración con un cliente de servicios sexuales, 1/3 de las condenas. La dificultad de estas intervenciones en absoluto radica en obtener la complicidad de estos samaritanos, sino que radica más bien, y como señalaba Tiganus, en disponer de herramientas para la identificación de las víctimas. Hay muchas vías por las que las mujeres objeto de estos proyectos establecen contacto con las distintas estructuras de apoyo e instituciones involucradas. Esto implica que el contacto inicial se manifiesta de diferentes maneras. Bien es resultado de la iniciativa personal y voluntaria de las propias mujeres o está promovido por organizaciones sociales, fuerzas policiales, ciudadanos individuales y mayoritariamente clientes. Este era un extracto del informe Protección de las víctimas de trata y lucha contra el crimen coordinado por la organización italiana Pro Derechos Humanos On the Road, un trabajo financiado por el programa STOP que forma parte de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la Comisión Europea. El informe contiene algunos datos correspondientes a la monitorización de 47 proyectos italianos dirigidos al apoyo e integración de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Corresponden al seguimiento de los proyectos del programa Aviso entre marzo del 2000 y febrero del 2001. Mediante esta evaluación, el Comité Interministerial Italiano determinó a través de qué medios se estableció el primer contacto entre las víctimas y las estructuras e instituciones de apoyo. Durante el periodo examinado se tuvieron a cargo 5.577 mujeres sexualmente explotadas, estableciendo progresivamente con ellas una relación constructiva. Sumando las vías clientes y ciudadanos, entre quienes también puede haber clientes, el porcentaje es del 22%, que representa 1/5 del total. Cuando el gobierno italiano evaluó estos proyectos de apoyo, encontró que las mujeres contactaban con las organizaciones principalmente gracias a los consumidores. Esta tabla resume las vías mediante las que estas 5.500 mujeres accedieron a los servicios de ayuda. Sorprende que sus propios clientes constituyan la vía de acceso principal, llegando a mediar entre el 16% de las víctimas y las organizaciones de asistencia, superando así tanto al 14% de mujeres contactadas por la policía como al otro 14% contactadas por las unidades de calle de las ONG.
El resumen contempla otras vías de mediación donde también se integran los clientes, como son la colaboración ciudadana o el número verde contra la trata. Teniendo en cuenta que la proporción agregada de todos estos medios constituye el 36,7% de la muestra, podemos afirmar que entre un séptimo y un tercio de las víctimas accedió a los servicios de asistencia por mediación de alguno de sus clientes, los cuales constituyen el principal mecanismo de mediación. Sabemos que es muy difícil que una víctima llame, lo sabemos, pero la gente que lo ve, la gente que tiene conocimiento, y cuando ve un poco extraño, nos ha llamado mucha gente y dice, yo no sé si esto es un delito o no es un delito. Hay que recordar que la prostitución no es un delito en España. Yo no sé si lo que está ocurriendo aquí o no, dice, pero yo vi un poco de presión por parte de las mujeres, más pendientes del reloj que del cliente, cada 5 minutos exactos tenían que cambiar de cliente, quisieran o no. Mire, yo lo dejo ahí, esta es la dirección del local, porque nosotros sabemos que si esto tienes que ir a una oficina de denuncias, a una ODAC, a denunciarlo, se va a perder esa información. Sí. No veas la cantidad de información que nos llega por ese medio. Bien por el número o bien por el correo electrónico. Porque la gente, hay gente que es muy buena, es de gente de buena voluntad. Recapitulando, Davidson encontró que las actitudes de los consumidores son fácilmente maleables por los hábitos y costumbres del mercado en que operan. Meneses determinó que 2/3 de los clientes se declaran dispuestos a reportar casos de trata, una proporción que, por cierto, supera la de no consumidores. Bindel observó que si bien no sabemos cuántos de sus clientes habían identificado a una víctima de trata, al menos 1 de cada 20 sí tuvo la ocasión de denunciar y así lo hizo. Según José Nieto, es posible que más de 1/3 de las investigaciones contra la trata en territorio español se inicien gracias a información proporcionada por los clientes. Y de acuerdo con el Comité Interministerial Italiano, los consumidores son la principal vía de mediación entre organizaciones humanitarias y víctimas de trata y explotación. Si bien lo complicado de esta empresa radica en la dificultad para identificar a las víctimas, obtener la complicidad del cliente no parece en absoluto complicado. Allá donde lo midamos, independientemente del enfoque o metodología, incluso en el estudio a bolo de Bindel y Farley, encontramos puteros samaritanos. Teniendo esto en cuenta, Di Nicola hace una serie de recomendaciones en su estudio para la Comisión Europea. Pronostica que las campañas dirigidas a desincentivar el consumo de servicios sexuales tienen pocas garantías de éxito, especialmente si están enfocadas a demandantes habituales. Recomienda educar desde jóvenes y que las campañas para clientes aporten conocimiento para identificar a las víctimas del mercado ilegal, ofreciendo información rigurosa sobre el funcionamiento de las organizaciones criminales. Di Nicola también destaca que en ocasiones los clientes pueden ir un paso más allá, tratando de sacar a las mujeres fuera del mercado sexual, especialmente aquellos con tendencia al enamoramiento que a menudo adolecen de cierto complejo de Salvador Blanco, según se desprende de sus entrevistas. Un complejo que, asegura el experto criminólogo, también padecen algunos oficiales de policía. Si antes escuchábamos cómo un demandante ayudó a Tiganus a escapar de la red que la había captado, en esta otra intervención, la superviviente explica cómo abandonó definitivamente el ejercicio del trabajo sexual, en parte gracias a la colaboración interesada, eso sí, de uno de sus clientes. Cuando salgo del club, lo primero que hago es ir a casa de un putero para intentar buscar trabajo y buscar alquilar una casa o algo, un trabajo. ¿Pero te da protección este hombre? Para nada, ¿no? Lo único que me da es una casa a cambio de sexo gratis. O sea, nada es gratis para una prostituta. Todo el mundo gana algo, ¿no? Y a los 4 días ya estaba trabajando cara al público en un restaurante de camarera. Y esa sensación, ese día lo recuerdo mucho. Es posible que el putero samaritano no sea una especie tan evasiva, fantástica o extinta como teorizan los escépticos del puti. Sorprende la presencia de estas criaturas como agente activo en 2 hitos del testimonio de esta superviviente y referente abolicionista, a saber, la huida de la red de trata y años más tarde, el abandono definitivo del ejercicio del trabajo sexual. Si habéis visto los capítulos precedentes de la demanda de Pandora, recordaréis la tesis doctoral de Ruth Pinedo para la Universidad de Salamanca. Según la psicóloga, las circunstancias en las que ejerce el colectivo de trabajadoras sexuales no siempre favorecen la construcción de redes personales y familiares de apoyo. Muchas de ellas son migrantes con diferencias culturales y lingüísticas, cuyas relaciones interpersonales se circunscriben al ámbito del trabajo sexual.
Por lo tanto, y a la vez que reivindicamos la formación de estas redes de apoyo, también reconocemos la posición privilegiada que ostenta el cliente en este contexto. Un actor para quien es más sencillo sortear las barreras que previenen a otros agentes sociales de prestar ayuda. Son precisamente los consumidores quienes en ocasiones constituyen esta red de apoyo, como se desprende de la historia de las propias supervivientes abolicionistas o de los datos del Comité Interministerial Italiano. Cuando veo allí un montón de gente en aquella federación, le pregunto, oye, Alicia, la presidenta, digo, ¿estas mujeres para qué están aquí? Dice, para la regularización extraordinaria. Digo, ¿para las putas no entran? Y me dice, no, porque tienen que ser por el servicio doméstico. Entonces tienes que buscarte dos empleadores que se comprometan, aunque luego cuando consigas los papeles no te tengan trabajando ni nada, porque te firmen 20 horas uno y 20 horas otro. Y bueno, nosotras decidimos que tenemos un montón de viudos, solteros, separados, no sé qué, que necesitaban que le limpiáramos sus casas. Y para eso están los clientes amigos, porque muchas mujeres tenemos clientes amigos, que nos hacen favorcito cuando estamos en zonas de peligro y esas cosas. Entonces, 150 clientes firmaron para que 75 mujeres consiguieran la regularización extraordinaria. De esas 75 mujeres conseguimos 30. Agrupación familiar de los hijos de estas mujeres que llevaban hasta 7 y 8 años sin verlo. María José Barrera, activista, trabajadora sexual y mejor persona. 75 regularizaciones extraordinarias y 30 reagrupaciones familiares gracias a la ayuda de 150 clientes. La colaboración del demandante en la lucha contra la explotación y su concienciación respecto al consumo ético son apenas la punta de un iceberg entre el elenco de propuestas pro derechos para la reducción de prácticas explotativas, abusivas y fraudulentas. Como insistimos a menudo, nuestra problemática no emana del trabajo sexual, sino de las condiciones en que éste se ejerce. Podríamos dedicar un reportaje completo al desarrollo de las muchas propuestas pro derechos orientadas al demandante. Este vídeo se nos queda corto, pero no puedo dejar de recomendaros la lectura del documento de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres que nombrábamos al principio del bloque. Una publicación que dedica extensos capítulos al abordaje de estas propuestas, entre las que se cuentan reducir la discriminación contra las personas migrantes, decriminalizar la migración y proteger los derechos de las personas migrantes, establecer canales migratorios legales para trabajadores migrantes, reforzar los estándares laborales y mejorar las condiciones de trabajo, educar y concienciar a los empleadores para reducir la demanda de prácticas explotativas, así como educar y concienciar al consumidor para reducir la demanda de prácticas explotativas. Y con esto, hermanas, cerramos la demanda de Pandora, un mito digno de la pluma de Hesíodo que constituye el endeble andamiaje teórico del fracasado modelo sueco de precarización de trabajadoras sexuales. Esta política, inspirada por la falacia de McKinnon que confunde causa necesaria con suficiente al afirmar que sin puteros no hay prostitución, ha fracasado en la consecución de sus principales objetivos. Allá donde se ha puesto en marcha el modelo nórdico ha conseguido poco más que precarizar a las personas más precarias y vulnerables. Las administraciones que lo promueven no disponen de alternativas realistas ni suficientes para el abandono del ejercicio del trabajo sexual. Ignoran que el mercado es precario y competitivo porque la oferta supera a la demanda y para mayor inopia obvian las causas que subyacen a la trata y la explotación, haciendo su erradicación tan ineficaz que su incidencia parece incluso aumentar. Informe anual sobre trata de seres humanos del Departamento de Estado, 2019, narrativa por países, Suecia. Récord histórico de 92 víctimas según datos del BRA, el organismo oficial sueco competente en materia de trata. ¿Qué esperabais conseguir criminalizando a los principales informantes de las autoridades? Penalizando a los principales mediadores entre las mujeres y las organizaciones de asistencia. 20 años de persecución en Suecia, lejos de contraer el mercado sexual, no han conseguido sino ocultarlo y clandestinizarlo, dificultando así la colaboración ciudadana y facilitando el subterfugio de los explotadores. Si bien, así como la demanda no es causa directa de la explotación y la presencia de puteros samaritanos tampoco es su antídoto, una política que emana de análisis deficientes y reduccionistas, que ignora toda evidencia empírica y confunde las causas de aquello que intenta solucionar, está necesariamente condenada al fracaso. ¿Qué clase de ceguera intelectual os impide ver que el modelo nórdico no funciona?
Si bien no hay una solución inmediata a toda la complejidad de esta cuestión, las necesidades urgentes de las trabajadoras y trabajadores sexuales sí necesitan de una intervención inmediata. Seguimos sufriendo todo tipo de vulneraciones de derechos humanos y laborales frente a la pasividad de las instituciones que ignoran las propuestas de intervención emanadas de nosotros mismos, basadas en evidencia y avaladas por la academia. Ignoran las propuestas pro derechos. ¿Y cuál es la postura que tiene vuestro medio en relación a la prostitución? Bueno, a ver, yo soy particularmente abolicionista, es decir, creo que se tendría que erradicar. Mas, sin embargo, considero que la prostitución es un tema muy complejo y creo que no es realista plantear hoy por hoy erradicar la prostitución ahora mismo en el Estado español. Creo que hay que tener en cuenta la posición de las mujeres que ejercen la prostitución y que piden derechos para no criminalizarlas a ellas, ¿vale? Entonces, digamos que tengo una posición intermedia entre el abolicionismo y la regulación. Creo que el debate de la prostitución, tal y como está planteado desde hace décadas, no está funcionando y creo que debemos plantearnos nuevos caminos y nuevas estrategias fuera del movimiento feminista, porque no hemos logrado ni siquiera sensibilizar a la población. Si se hiciera una encuesta en el CIS, a la gente no le preocupa ni la trata ni la prostitución. Apenas le importan los refugiados, porque parece que tampoco le importan los refugiados. La prostitución no es un tema que hemos logrado poner en la agenda política como una cuestión importante para la opinión pública. Entonces, creo que tenemos que replantearnos el debate, ¿no? Graciela Atencio, abolicionista y directora de la plataforma Feminicidio, donde se integra Tiganus. Sed realistas. Criminalizar la demanda e impedir el ejercicio colaborativo y autoorganizado del trabajo sexual no es una opción asumible fuera de un horizonte de pleno empleo y libre circulación de personas. El modelo nórdico de precarización no es una herramienta al servicio de la igualdad cuando está desprovisto de alternativas realistas. Sin programas de salida suficientes, el modelo es una trampa. Fuera de un contexto de pobreza cero, el sistema sueco no es sino el caballo de Troya de la precariedad y la exclusión, porque como decía la Citi, mi maestra del puti, abolid la pobreza, hipócritas, y la prostitución se extinguirá ella sola. Reivindicamos el reconocimiento de derechos humanos y laborales a través de la despenalización, la prevención de riesgos, la inversión en alternativas, la lucha contra la pobreza y contra la violencia migratoria de los estados. Nuestro ejemplo más próximo, aunque imperfecto, es el modelo de Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur, un marco elaborado en colaboración con las propias trabajadoras sexuales erigidas en asesoras de las instituciones legislativas. Autoorganizadas en colectivos y sindicatos, luchamos desde asociaciones locales a pie de calle en Sevilla, Villaverde o El Raval, hasta organizaciones internacionales como la Alianza Global. Reclamamos el reconocimiento de todas las realidades del trabajo sexual, eclécticas, diversas, heterogéneas y particulares, por los derechos de todas. Que esta revuelta de las putas se tiene que hacer, la tenemos que hacer todas juntas. Y reconociendo que las mujeres en prostitución no son el problema, reconociendo que no necesitan ser salvadas, sino que necesitan oportunidades para que decidan a su manera y dentro de su espacio y su tiempo. Porque claro, si le decimos, esto, lo que estás haciendo está mal, claro, ¿y qué me estás contando? Lo más seguro que te mande a la mierda, yo lo habría hecho. Y con razón, encima no me restriegues por la cara cosas. Pero en cambio, si habría una oferta de empleo que dé un sueldo digno, no un trabajo digno, sino un sueldo digno, si habría formación, terapia, todo esto, pues yo creo que la inmensa mayoría, la aplastante mayoría diría que sí, y luego hablamos. Y es por eso por lo que tenemos que luchar, por las oportunidades que puedan tener las mujeres que están en situación de prostitución. La revuelta de las putas, sí, es por eso por lo que tenemos que luchar. La revuelta de las putas es aquí, es ahora, y la tenemos que hacer todas juntas. ¿Os creéis que la causa de la precariedad es el trabajo sexual? Ejercemos trabajo sexual en un intento desesperado para salir de la precariedad. El trabajo sexual es la alternativa a la precariedad. La desigualdad es la causa del comercio sexual y no al revés. Si quieres ser parte de esta revuelta, ayúdanos a combatir la causa y no el efecto.
El movimiento pro derechos reclama medidas de asistencia integrales, ayudas económicas, programas de inserción laboral y de integración específicos para trabajadoras sexuales. Este es nuestro espacio de reivindicación común con el abolicionismo, nuestra agenda de mínimos, nuestro programa de justicia social urgente y prioritario. Todos somos abolicionistas en última instancia, abolicionistas de la desigualdad, de las fronteras, del trabajo asalariado, precario o insatisfactorio, abolicionistas de la usurpación de nuestra plusvalía, del sistema global de producción y explotación. ¿Acaso os pensáis que sois los únicos con altos propósitos? ¿Con qué valor se atreve nadie a sentirse poseedor del monopolio de las ilusiones, a tachar nuestro movimiento de conformista, creyéndose el único con altas miras? Sueños los de las putas. Para esperanza la de las migrantes. Para soñadoras las compañeras desahuciadas en Noruega por los perros del Estado, las deportadas en Estocolmo aún siendo ciudadanas comunitarias, las censuradas por Rosa Cobo y sus sabuesos en A Coruña. Para inconformista la compañera embarazada en Irlanda ahora entre rejas mientras los abuelos de Rujama se reparten sus ahorros decomisados. Nuestras muertas, Smith Kullander, Campos, Lili, convertida en instrumento de propaganda como carroña para los buitres de Nuria González. Bajaos un momento del púlpito de hojalata que os impide ver a la multitud que sigue luchando con el agua al cuello ahí abajo. Para valientes las supervivientes, tanto las que han sobrevivido al comercio sexual como las que sobreviven a las vicisitudes de la vida a través del trabajo sexual. Existe un consenso que es mayoritario, representativo y que emana de sus protagonistas, la postura pro derechos. Integramos centenares de organizaciones alrededor de todo el mundo. En Paua, en Tailandia, con 50.000 trabajadoras involucradas a lo largo de sus 27 años de trabajo. El Comité de las Mujeres Imparables en Bengala Occidental, 65.000 miembros. Davidia, en Brasil, 20.000. La politización de las putas es una avalancha recién desatada, una revolución creciente que se extiende con cada etaira y cada geisha que levanta el puño, y vamos a vencer. El movimiento pro derechos es una convergencia colectiva arrolladora e inexorable. Somos una legión durmiente, invencible, a la espera de ser agitada para manifestar su arrebatadora y cuasi unánime voluntad. El sujeto político de esta lucha se ha puesto en pie, tiene la fuerza de la razón, la evidencia de la justicia y se hará con todo el apoyo de los defensores de los derechos de la mujer, de los trabajadores y los derechos humanos en general. Vale, que me vengo arriba. Amigos del puti y abuelos sensatos, gracias a todos. Predicad la buena nueva, evangelizad y convertid a los paganos del puti, que también queda esperanza en lo más profundo de su corazón. Proteged el mundo puti de la sombra que amenaza con precarizarnos. No os deis por vencidas, tened confianza y quitaos de abuelo, que de eso se sale. Pero recordad también a los putófobos, a los clasistas, los fariseos. Recordad a quienes niegan el testimonio de las trabajadoras sexuales, las censuren, las excluyan o las difamen con falacias. A esos recordadles que yo también soy puti y en nombre del puti les castigaré. No, nunca me daré por vencida, nunca. Porque tengo confianza. ¿Qué? Sigo creyendo que todas juntas podremos proteger nuestro mundo, pase lo que pase. Y también sigo creyendo que aún queda algo de esperanza en lo más profundo de tu corazón. ¿Sabes una cosa? Me gusta mucho este mundo y las personas que viven en él. Por eso no quiero perderlo, ni a ellas, ni a ti. ¡No! ¡No te acerques más a mí! ¿Qué sucede? A mí también me gusta. No sabes cuánto. A mí también me gusta. Me gusta mucho este mundo. Puedo verte, guerrero luna. Puedo ver tu resplandor. Es una luz cálida y llena de bondad.
Muchas gracias, Guerrero Luna. Tu resplandor ha hecho brillar la Vía Láctea.